Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un nuevo webinar. En este caso vamos a estar hablando sobre LavoSat, un laboratorio dedicado al desarrollo de satélites que está bajo digamos, la órbita de la Universidad de San Martín y que, digamos, ha sido un partner fabuloso de Open Space y, digamos, siempre ha tenido la mejor disposición para ayudar a chicos de cualquier universidad, con una actitud pedagógica fabulosa y una generosidad también destacable. Está con nosotros Gabriel Zanca, que ha sido uno de los partners más activos desde el lado de la Universidad de San Martín, y va a compartir con nosotros una visión, y tiene mucho conocimiento de la industria. Van a ver que han hecho muchos ensayos junto con Satellogic, no ensayos, experimentos y digamos, desarrollos junto con Satellogic. Inclusive están haciendo nuevos desarrollos en este momento. La primera misión va a estar, digamos, usando una interfaz de Open Space, usando como interfase, una interfase desarrollada por LavoSat. Así que, en fin, muchas cosas para compartir, muchos recursos valiosos, y también la mejor disposición y una persona que conoce mucho sobre el tema. Entonces, sobre todo para quienes estén desarrollando CubeSats, creo que es un recurso invaluable. Y bueno, sin más, lo presento a Gabriel. Vamos a estar facilitando esto con Tomás Burroni, que es líder de uno de los equipos que ganó el primer desafío, TIAP, To Infinity and Beyond. Tomás, bienvenido. Vos estás también involucrado con LavoSat. No sé si querés dar algunas palabras antes de que comencemos y que digamos, lo presentemos para presentarlo también a Gabriel. Bueno, muchas gracias. Sí, no tengo mucho para decir, más que lo que dijiste vos y bueno, lo que pueda contar Gabriel ahora. Como dijiste, yo estoy trabajando ahí en la LavoSat hace ya unos, creo que 4 años, como estudiante, que bueno, el grupo, además de que son profesionales excelentes, todos tienen esta vocación por enseñar, así que siempre agarran estudiantes de muchas carreras y nos meten a hacer proyectos, a aprender haciendo. Nada, tengo mucho para agradecerle a la WhatsApp, así que solamente quería decir eso y lo Muy dejo a bien. Gaby contar lo suyo. Buenísimo. Bueno, entonces, bienvenido Gabriel, un placer tenerte acá con nosotros y por favor contanos, si te parece, empecemos porque nos cuentes un poco sobre vos y también sobre tu relación con el espacio y sobre LavoSat y todo el trabajo que hace la Universidad de San Martín, que ha desarrollado una carrera aparte dedicada a este tema, pionera, digamos, en su enfoque. Así que nos interesa escuchar todo esto y también, digamos, sobre todo lo que están haciendo en LavoSat y su conexión con proyectos como los de Open Space. Bien, bueno, gracias antes que nada por la invitación. Como siempre me gusta decir, esta invitación por ahí yo vengo y pongo la cara, pero es la invitación a un grupo que es bien amplio, que es interdisciplinario, que tiene profesionales de distintos ámbitos y distintos saberes, que tratamos de pujar y de empujar todos por un objetivo común y por llevar adelante esto que está acá un poco en esta primera presentación, que es hacer ciencia en órbita, que voy a estar contando un poco cuáles son nuestras tareas principales. Y un poco, bueno, Tomás lo decía, él ya hace años que lo conocemos y lo tenemos en el grupo. Nuestra vocación es la de dar clases, somos investigadores, pero también somos docentes, así que tratamos de que esas dos líneas vayan lo más cerca posible para poder llevar adelante los proyectos de nuestro interés científico-tecnológico, pero también al mismo tiempo poder formar profesionales de la mejor calidad posible, y también aprender constantemente nosotros, lo cual también es algo súper interesante, y que nos va nutriendo por diferentes caminos. Así que voy a estar contando un poco de la historia, de una breve historia de los comienzos de lo que fue la LavoSat y cómo empezamos a vincularnos con el sector espacial, con qué objetivo y por qué nos empezamos a vincular con el sector espacial, para contar algunos detalles de lo que estuvimos haciendo, casi a manera de anécdota, pero hay detalles interesantes, y un poco también algunas de las cosas que estamos haciendo hoy, de los desarrollos actuales que estamos encarando. Así que bueno,
sin más, comenzamos. Bueno, un poco Adelante, adelante, sí, sí, para sí. decir sobre mí, yo soy ingeniero electrónico de formación, Ujú. estudié en la Universidad de Buenos Aires y terminé mi doctorado en la Universidad de San Martín, así que ya hace unos cuantos años que estoy en la UNSAM, como docente, como investigador, como estudiante de doctorado, así que cumpliendo muchas facetas allí dentro también. Y hoy vengo un poco en representación de la USAT y también de la Escuela de Ciencia y Tecnología, que es lo que sería la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Martín. Eh, Así que bueno, eso es un breve resumen de mi trayectoria y mi expertise. Trabajando originalmente en el mundo de la microelectrónica, cada vez me fui viniendo más para, o complementando, digamos, con el mundo de lo espacial, que tienen puntos en común de mucho interés, sobre todo por el estudio de dispositivos y el estudio de los efectos de radiación ionizante sobre dispositivos. Así que es un poco también una de las aristas que tenemos en el grupo. Muy bien, excelente. Bueno, bienvenido y nuevamente y ávidos por escuchar sobre la VOSAT y lo que están haciendo. Bien, perfecto. Entonces, sin más, comenzamos. Si tienen alguna pregunta, podemos ir interrumpiendo el medio, no hay inconveniente con eso. Después yo también les voy a preguntar a ver en qué andan, si son estudiantes en qué área, si hay ingenieros o ingenieras, si hay diseñadores, si hay eh, gente por ahí de otro palo un poco que podría llegar a llamar la atención, pero el mundo hoy es interdisciplinario y el mundo de lo espacial aún más, y se pueden hacer cosas que van desde lo puramente técnico hasta cuestiones que tienen que ver con las comunicaciones, con lo social, con lo artístico, así que es un lugar donde se puede explorar desde distintas miradas y siempre eso es más enriquecedor que estar sesgado o simplemente enfocado o mirando todo con un único cristal. Así que eso también está bueno ir destacándolo. Así que para comenzar un poco esta primera imagen es un poco un resumen bastante importante, diría, que tiene que ver con toda la trayectoria que hemos desarrollado en estos años, desde la primera misión que tuvimos en conjunto con Satellogic hasta los últimos trabajos que estuvimos haciendo y que seguimos en este momento. Ahora voy a contar un poco el detalle, de dónde empieza, cuáles son nuestros objetivos, pero básicamente lo que nosotros intentamos desarrollar es hacer experimentos científicos en órbitas de satélites, o de pequeños satélites, podemos decir, de todo el espectro de los pequeños, de los nanosatélites. Y en ese sentido, a partir del año 2013 empezamos a trabajar coordinados con Satellogic para poder llevar adelante nuestros desarrollos científicos. Y lógicamente cuando fuimos a golpear la puerta nos dijeron, perfecto, desarrollen toda una electrónica asociada con lo que ustedes están trabajando, que ahora les voy a contar en detalle. Y ahí fue donde surgió una primera plataforma, no sé si se ve el cursor ahí, que fue ¿Sí? esta primera plataforma de aquí, que se llamó MemoSat, ahora voy a contar de dónde vienen los nombres y demás, que está en órbita desde el 2014, trabajando en TITA, que fue el último de los pequeños satélites de Satellogic antes de sus satélites comerciales, y luego ya a partir del año 2015 empezamos a trabajar en el desarrollo de la actual plataforma con la que estamos ensayando dispositivos hoy, que se llama Lavosat 01, y empezamos a trabajar en paralelo con el desarrollo además de los satélites comerciales de Satellogic, que son los NewSat, así que venimos trabajando con ellos codo a codo, digamos, bastante cerca. La colaboración Lavosat desde el Laboratory on a Satellite, es una colaboración en donde estamos representados varias instituciones argentinas, como bueno, en el caso de la Universidad de San Martín, CONICET, tenemos investigadores también de la CONEA, investigadores de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos también colaboraciones internacionales con distintos grupos, por ejemplo, SIGNA Novune, que es un centro de investigación en San Sebastián, en el País Vasco, en España, INL de Portugal, la Universidad de Turku en Finlandia, son algunos de los partners con quienes venimos trabajando y colaborando ya hace unos cuantos años. Y lo que tenemos como objetivo es ensayar, como primer gran objetivo, es ensayar componentes y dispositivos electrónicos, esto pensándolo justamente para aplicaciones espaciales, y esto lo que nos posibilita es aumentar los niveles de madurez tecnológica de los distintos componentes que estamos ensayando,
pueden ser componentes COTS, es decir, componentes comerciales, aquellos que uno puede ir a comprar a cualquier casa electrónica, o dispositivos que fabricamos ad hoc en el laboratorio. Y esto finalmente lo que nos permite es validar su uso para futuras misiones satelitales, espaciales o en ambientes hostiles en general. Para ello tenemos que diseñar los experimentos a bordo, tenemos que desarrollar cargas útiles científicas para que puedan ir alojados en los satélites, y un poco lo que veníamos discutiendo con Tomás al principio, también nos dedicamos y tenemos como una fuerte pata, no solo porque estamos en la universidad, sino porque además creemos que es algo importante de hacer, tener una formación de recursos humanos altamente calificados que estén en relación o en el entorno de todas estas variables en las cuales estamos haciendo estos diseños. Por supuesto tenemos una fuerte asociación con Satellogic, que creemos que es algo fundamental. La investigación y el desarrollo tienen que estar ligados con el sector no solo académico, sino que eso tiene que tener transferencia sí o sí al sector industrial, y viceversa, tiene que ser un ecosistema que se vaya alimentando en sí mismo, así que también apostamos fuertemente a ese tipo de interacciones con distintos sectores que posibiliten poder desarrollar tecnología y poder desarrollar más ciencia que puede ir potenciando a todos los actores en juego. Así que, como dije, voy a hacer un pequeño resumen histórico. Nuestro grupo comenzó trabajando, era un grupo mayormente de físicos y físicas que trabajaban en materiales. Cuando hablamos de materiales estamos hablando de pequeños dispositivos en la escala de los micro y los nanómetros. Un grupo de ciencia básica que intentaba hacer ciencia aplicada, pero que estaba en el estudio de propiedades físicas de algunos materiales particulares. Y algunos de esos materiales tenían ciertas propiedades que servían para ser utilizados como memorias electrónicas. Pensemos en memorias no volátiles, por ejemplo un pendrive, memorias no volátiles de estado sólido. Y esas características no solo servían como memorias, sino que eran unas memorias que podían llegar a servir como memorias resistentes a grandes dosis de radiación ionizante, como la que hay en el espacio, como puede ser una central nuclear. Entonces, con esta idea en mente, cuando se empezaron a desarrollar y a miniaturizar, que también es importante, estos dispositivos, es decir, empezamos con grandes dispositivos en la escala de centímetros o algunos micrones, luego pasamos a las escalas más nanométricas, se pudieron integrar más dispositivos en mismas obleas de silicio. Se pensó decir, bueno, vamos a buscar una aplicación para esto, vamos a buscar una aplicación en campo, y así fue cuando nos contactamos con Satellogic para poder llevar nuestros desarrollos y nuestros prototipos a una aplicación de campo como es un satélite. Entonces partimos de una idea que nace del desarrollo de materiales, de un grupo más bien de investigación básica, que pensamos cómo se podría llegar a aplicar eso, y en todo ese camino aprendimos desde desarrollar, estudiar y poner en funcionamiento estos dispositivos, a poder estamos hablando, cuando hablamos de dispositivos, en una oblea de silicio, con un soporte de silicio que había que cortar, había que después poner dentro de estos encapsulantes para que pueda ir en un PCB, es decir, en un circuito impreso. Y todo eso fue un proceso que tuvimos que ir aprendiendo para poder llevar esto dentro de un satélite. Entonces, cuando llegamos a ese punto, también nos encontramos con un problema, que era cómo estudiar dispositivos en ambientes hostiles. Nosotros típicamente cuando ensayamos estos dispositivos en el laboratorio, y al día de hoy también lo seguimos haciendo, utilizamos instrumental apropiado. Por ejemplo, utilizamos este tipo de instrumentación que se llaman Proof Station, que son unos elementos que nos posibilitan contactar a estos dispositivos. Esto es una foto, por ejemplo, de un dispositivo. Estamos hablando que este cuadradito de acá tiene 150 micrones. Estamos hablando que es un poquito más que el espesor de un cabello humano, en promedio. Con lo cual, contactar y poder hacer contacto eléctrico para ensayar esos dispositivos eléctricamente tiene una complejidad muy grande, por eso se utiliza este tipo de herramientas con estos brazos de acá que se llaman micromanipuladores, que terminan en una especie de alfiler. Ese alfiler se puede contactar directamente aquí, y eso nos posibilita tener el acceso de manera eléctrica, que sería el análogo a bajar dos puntas de un tester o ir a soldar un cable, que es mucho más complejo por las dimensiones. Seguido a eso, eso es simplemente contactarnos eléctricamente, es ir y tocar la muestra y decir, estamos conectados. Seguidos a eso, utilizamos distintos equipamientos de laboratorio, por ejemplo estos de acá,
Para que se den una idea, este equipo pesa más de 40, 50 kilos, es un equipo grande que utilizamos para hacer estos ensayos. Se llaman, básicamente tiene una fuente de tensión o de corriente y pueden leer la variable opuesta, que es lo que nos interesa a nosotros, en ensayos a baja frecuencia. Y todo esto es lo que hacíamos, o lo que hacemos en el día a día, en el laboratorio, en tierra, con un ambiente controlado, teniendo todo este equipamiento que cuesta miles de dólares, que son muy específicos y que tienen mucha precisión, digamos, son equipos de primer nivel para hacer este tipo de ensayos. Nosotros queríamos trasladar todo esto, trasladar todo este equipamiento a un satélite. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con un primer problema que era, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y la solución fueron estas placas que las basamos en lo que se conoce como Source Measurement Unit, que no es más que el equipo que les mostré antes, un equipo que, como les digo, pesaba 40 kilos, cuesta $80.000, lo condensamos en una placa que pesa menos de 100 gramos, que consume menos ahí dice menos de un watt, bastante menos de 100 miliwatts, tiene 10 por 10 centímetros, y tiene algunas prestaciones, no vamos a decir que funciona igual para todos los rangos que queremos medir, pero funciona de manera muy similar y con errores muy pequeños en los rangos de nuestro interés, que es lo que estábamos buscando, poder hacer un instrumento que pueda ser utilizable de manera portátil, de manera fácil, integrada en un satélite, que tenga las prestaciones de los dispositivos que usamos en el laboratorio en tierra, y que pueda ser fácilmente integrable, ¿no? Para poder realizar experimentos en satélites. Poder hacer esto nos abrió un panorama muy amplio de trabajo, porque no solo nos sirve para montar en un satélite, que es algo que es lo que perseguimos y lo que nos interesa, sino que nos permitió también, y les voy a contar un rato, hacer ensayos en otros tipos de ambientes hostiles y poder hacer otro tipo de calificación de componentes y de dispositivos electrónicos en sí. Pero además también nos permitió abrir el juego para poder interactuar con colaboradores que quieran participar y subir sus dispositivos en órbita. Entonces fue así que empezamos a trabajar en esta plataforma, que ya tiene desde el 2015 hasta hoy que seguimos trabajando con ella. Hay 7 de estas placas en órbita que están midiendo dispositivos. Con esta placa podemos medir nuestros dispositivos iniciales, que eran estas memorias de 2 bits, pero también podemos medir algunos dispositivos de 3 terminales. Este es un poco un resumen de un diagrama en bloques de lo que nos permite hacer esta placa. Podemos medir dispositivos electrónicos, podemos medir la temperatura porque nos interesa, porque muchos de estos dispositivos son sensibles a la temperatura, muchos de nuestros sistemas son sensibles a la temperatura. Podemos medir las tensiones de alimentación, la dosimetría, y tenemos la posibilidad de conectarnos a través de un conector especial con otras placas hijas que pueden ir surgiendo para desarrollar o para ampliar las capacidades de esta plataforma. Entonces, hasta acá lo que les conté es que éramos un grupo que trabajábamos en el desarrollo, digamos, dentro del laboratorio, metidos en el laboratorio, trabajando con desarrollo de materiales. Esos materiales tenían una posibilidad tecnológica interesante, que era la de desarrollar memorias, y al mismo tiempo esas memorias tenían una característica muy particular y muy interesante, que era la de poder ser utilizadas en ambientes hostiles. Entonces, con ese objetivo, que lo quiero remarcar porque es muy importante, con un objetivo claro, fuimos a desarrollar electrónica y fuimos a desarrollar sistemas para poder hacer estas pruebas en satélites. Entonces teníamos un objetivo científico muy concreto que nos permitió desarrollar todo esto y desarrollar una colaboración exitosa también con Satellogic. Y que a día de hoy nos permite, ya con cierta experiencia ganada, poder diversificar nuestros alcances y poder buscar nuevos horizontes científicos, por así decirlo. Para comparar un poco lo que les contaba antes, nuestra placa, aquí abajo esto no está en escala, este es el equipo que les contaba antes, que pesa 40, 50 kilos, es un equipo grande, como les decía. Imaginen que esto tiene el ancho de un rack, o sea que es una computadora bien grande, bien pesada. Como les decía, este equipo cuesta alrededor de $80.000, y nuestra placa, muy humildemente, muy modestamente, cuesta menos de $400, y como les dije, tiene dimensiones de 10 por 10 centímetros. Y lo que vemos en este gráfico de aquí no es más que comparar una medición según una tensión aplicada, una diferencia de potencial aplicada,
podemos medir una corriente sobre un dispositivo, en este caso es un transistor, pero podría ser cualquier dispositivo de 2 o 3 terminales. Y lo que estamos comparando es la medición de este equipo en líneas continuas con los puntos medidos por nuestra placa, un poco para poner en cuenta de lo que es la performance como instrumento de medición de nuestro sistema Lavosat 01, en nuestro primer laboratorio para poner un ¿Puedes satélite. repetir Sí, la diferencia de valor? Dijiste $80.000 versus... $80.000 contra 400 más o menos. Perfecto, gracias. Es un poco mentiroso en el sentido que los 400 solo estamos considerando los costos de fabricación, de componentes y demás, y no estamos poniendo todas las horas persona que hubo de No, por desarrollo supuesto no, pero digamos, detrás de esto, pero si fueras a producirlo de todas maneras, digamos, el valor sería por lo menos 10 veces menor que... sí, sí, sí. Sí, perfecto. O sea, no más. Obviamente son equipos. O sea, más tipo 100 veces menor, digamos, de lo que cuesta el equipo tradicional. Entre 10 y 100 veces dependiendo de a qué precio lo vendieras, ¿no? Si lo fueras a vender. Perfecto. Correcto. Es importante destacar que estos equipos son muy versátiles y pueden hacer, digamos, tener una versatilidad para desarrollar cosas que nuestra placa no pueda, pero sí hago hincapié en que el problema particular que queríamos resolver lo resolvemos con una performance similar a un equipo que cuesta miles de dólares Ujú. y que puede ser integrable en un satélite. Digamos. Nosotros apuntábamos a desarrollar una electrónica que sea capaz de ensayar puntualmente nuestros dispositivos, que luego cambiando algunas cositas podemos hacer que nuestra placa sea capaz en otros rangos para medir otros dispositivos, con lo cual podemos con un precio similar ir cambiando de dispositivos misión a misión, que es algo digamos, que es lo que buscamos. Perfecto. En cuanto a la calificación espacial, algo importante que también es que todos los dispositivos que usamos para desarrollar los sistemas son COTS, es decir, son dispositivos que uno puede ir a comprar a precio normal, entre comillas, para su uso en electrónica de consumo masivo. Que si bien muchas veces son los mismos componentes que se utilizan para grado de automotriz o para grado militar o para grado espacial, pero lo extra, lo que cuesta muchas veces, el extra no es que haya algún cambio en el dispositivo, sino todos los ensayos que se hacen alrededor de estos dispositivos. Y nosotros fuimos haciendo algunos de esos ensayos, hicimos ensayos térmicos, ensayos de vibración, ensayos bajo radiación ionizante, que lo que hacen es tomar un dispositivo comercial y poder extenderlo a diferentes rangos de aplicación. Estos son ensayos que hicimos en tierra, hicimos, por ejemplo, con toda la placa, con todo el sistema integrado, 3 ensayos térmicos, uno de ciclado a más o menos 40 grados, uno donde pusimos la placa estable a 100 grados durante una semana, salió, siempre decimos salió crocante, la placa era amarilla y quedó bastante naranja cuando salió, y lo mismo un shock a 150 grados. Esto lo hicimos dentro de una cámara de vacío que armamos especialmente para esta aplicación. Y al mismo tiempo, cuando quisimos hacer los ensayos en frío, instanciamos nuestra cámara de vacío dentro de una cámara más grande, térmica, que en el INTI, estos ensayos los hicimos en el INTI. Pero digamos que el ensayo con la cámara, que son los ensayos a más altas temperaturas, lo pudimos hacer en la mesada del laboratorio, vamos teniendo los elementos apropiados. Esto se hace en vacío por distintos motivos. Primero porque sirve para emular el ambiente espacial también de vacío justamente, para ver si hay desgaste de materiales, es decir, cuando empieza a hacerse el vacío en la cámara, de todos los materiales van a poder empezar a desprender gases que tienen de pinturas, los epoxis, los plásticos que hay dando vueltas por ahí. Y también sirve para evitar, cuando se hacen los ensayos en frío, la condensación, y si uno quiere hacer un ensayo con electrónica a bajas temperaturas, lo que hay que evitar es que se empiece a depositar agua en la electrónica, porque la electrónica con agua es un tema, la electrónica con agua prendida es otro tema. Entonces lo que tenemos que evitar es que la electrónica, cuando está alimentada, tenga condensación y se empieza a juntar agua, y se empieza a juntar, peor, se empieza a juntar
hielo o se empieza a solidificar ese agua. Entonces, para evitar todo eso, se puede hacer un ambiente donde se extraiga humedad o directamente en vacío. Así que bueno, por ese motivo es que optamos a hacer estos ensayos en vacío. Y luego también hicimos pruebas de shaker, esto ya con todo el satélite, y estas pruebas estuvieron a cargo de Satellogic. Lo siguiente, que es de muchísimo interés, es justamente probar estos dispositivos en ambientes sustiles, en ambientes con presencia de radiación ionizante, aquella radiación que se encuentra en el espacio, en órbitas bajas ya aparece, y aparece también en órbitas geo y en órbitas MEO, y por supuesto en cualquier artefacto espacial que quiera ir a la Luna y que quiera ir a Marte va a verse afectado por la radiación en diferentes niveles, en diferentes cantidades, de diferentes fenómenos y de diferentes naturaleza o de origen, pero en todos los casos habrá presencia de radiación ionizante, y siempre es importante tener en cuenta esto porque la electrónica se ve muy afectada por estos ambientes. La electrónica, también la mecánica, digamos, pero la electrónica puntualmente, los paneles solares, toda la electrónica de potencia, toda la electrónica de control, todo lo digital se ve muy fuertemente afectado por la radiación ionizante, de distintas maneras. Puede ser que se vea afectado en la información de algún bit que tenemos guardado en alguna memoria, o puede ser que luego de un largo tiempo se vaya degradando nuestro dispositivo y eso haga que falle. Entonces hay diferentes ensayos que tienen que ver más con bombardear algo con partículas puntualmente para ver si tenemos fallas puntuales en algún bit de alguna memoria, o hacer ensayos que pueden extrapolarse luego a lo que puede ser un periodo de mucho tiempo en el espacio, para ver si hay una degradación en el tiempo. Entonces vamos a tener presencia de diferentes sabores de partículas en órbita, que tenemos que tener en cuenta a la hora de replicar ensayos en Tierra, y luego también cuando tenemos un experimento en órbita, para entender si hubo tal o cual fenómeno o comportamiento anómalo que tenga sentido luego estudiarse. Dentro de los ensayos que hicimos, uno fue en el acelerador Thunder del Centro Atómico Constituyentes, esto es en General Paz y Constituyentes, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El Thunder es un acelerador lineal, es un acelerador que es capaz de justamente acelerar partículas hasta una energía de 10 megaelectronvolt, que es una energía de mucho interés para estudiar dispositivos que van a ir a órbita a LEO. Es una energía de mucho interés, y uno puede estudiar, por ejemplo, cómo impactan protones en nuestros dispositivos. Uno de los ensayos que hicimos justamente con protones de 10 megaelectronvolt, donde tuvimos dos grandes experimentos. Por un lado queríamos ensayar los dispositivos que teníamos bajo prueba, estas memorias que veníamos trabajando, y para ello tomamos nuestra placa Lavosat. Esto es la placa dentro de la cámara. El Thunder es un edificio altísimo que termina en unas líneas. Esas líneas lo que terminan haciendo es dirigir las partículas hacia diferentes experimentos. Uno de los experimentos está pensado para ensayar paneles solares. Utilizamos esa línea que termina en una cámara de vacío de unos 80 centímetros más o menos de diámetro. Allí pusimos nuestra placa, que como se ve acá en la foto, y la enfrentamos con un blindaje de aluminio que lo que hacía es proteger aquellas zonas de la electrónica que queríamos proteger y dejar expuestas aquellas que queríamos ensayar. Entonces, en una primera instancia hicimos un shield de aluminio que tenía una pequeña ventanita que dejaba a la vista los dispositivos bajo pruebas. La ventanita la abrimos de más y dejamos expuesto acá otro dispositivo, que ahora vamos a contar un poco qué pasó. Y un segundo experimento que hicimos con un shield que cubría toda la placa y dejaba una pequeña ventanita que exponía el microcontrolador, que es el cerebro de nuestra placa. Entonces, primero, este componente que se ve acá, que quedó expuesto, es un amplificador operacional que utilizamos como parte de la etapa de medición de la tensión de alimentación de la placa. Entonces estábamos haciendo el experimento, estábamos alimentando nuestra placa con 12 volts, y veníamos midiendo 12, 12, 12, 12 y un poquito, qué sé yo,
y de golpe empezamos a ver que la tensión que estábamos midiendo bajaba. Y eso nos llamó la atención, empezamos a ver, estaba todo bien, los cables bien, qué sé yo. Continuamos haciendo pruebas, se repetía el mismo fenómeno, y luego al seguir irradiando, acá estamos viendo la cantidad de protones que llegaron a la placa, es en anaranjado, el acumulado de la cantidad de protones que con la que fuimos impactando la placa, los intervalos de irradiación, es decir, irradiábamos, medíamos, irradiábamos, medíamos, irradiábamos, medíamos, y la tensión de alimentación que estábamos midiendo. Y luego del quinto intervalo de radiación, la tensión de alimentación se fue al suelo, empezamos a medir 0 volt. Luego nos dimos cuenta que se debía a la falla en este componente que había quedado expuesto en esta ventana de aquí. Lo interesante es que para llegar a esa falla, la fluencia acumulada, es decir, la cantidad de partículas con la cual bombardeamos a la placa, era una cantidad de partículas muy elevadas, mucho más de lo que podríamos encontrar en una órbita baja terrestre, en una órbita donde esto va a estar funcionando, con lo cual nos aseguramos que hasta un determinado nivel de radiación, este dispositivo, por ejemplo, funciona sin problemas, y eso ya en sí mismo es un valor importante que a nosotros nos sirve para calificar y para saber cuáles son los límites de la electrónica que estamos utilizando. Eso después lo comparamos con modelos que hay sobre las distintas órbitas y nos ayuda a entender y a corroborar qué tipo de radiación y qué cantidad de radiación hay en determinadas órbitas satelitales. Todo esto después nos ayuda a comparar. Lo siguiente que hicimos con el microcontrolador, queríamos ir analizando los espacios de memoria para ver cómo iban cambiando, si había alguna falla en algún bit de la memoria del procesador, así que empezamos a probar eso. Finalmente, por desgracia, después de cada intervalo de irradiación, el micro andaba, no encontrábamos ningún error, y antes de ver errores en la memoria, empezó a fallar la comunicación en el microcontrolador, así que se terminó el experimento en ese momento. Son de nuevo una dosis muy, muy alta la que utilizamos, y en la que el micro funcionó de manera correcta, lo cual también nos ayuda a validar todo esto para su uso espacial. Luego, porque nos gusta entender qué es lo que pasa, tomamos el micro que había fallado, lo partimos a la mitad. Acá son dos fotos del procesador que lo cortamos al medio. ¿Qué era lo que nos interesaba de esto? ¿Por qué lo partimos al medio? Nos interesaba ver y medir los distintos componentes que estaban dentro de este dispositivo, entender cuánto era el espesor del recubrimiento del epoxi, del plástico que estaba alrededor del dispositivo en sí, del silicio en sí, donde estaban diseñado el micro, y entender también el espesor del silicio. Luego, todo esto lo simulamos con un programa especial, y llegamos a la conclusión de que todos estos protones con los cuales atacamos al procesador estaban llegando y estaban depositando energía en el silicio. Esto quiere decir que finalmente falló el procesador justamente por el efecto de estos protones con los cuales irradiamos. Digo, no nos quedamos solo con, ok, lo irradiamos, falló, fuimos a verificar si tenía sentido que eso pase, y finalmente la mayoría de la energía se deposita en el silicio propiamente dicho, entonces podemos llegar a la conclusión de que realmente lo hicimos fallar con estos protones y en este ensayo. Luego hicimos más pruebas también de radiación, esto en el caso en el RA6, también esto es del Centro Atómico Bariloche, también de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esto en este caso es con neutrones térmicos, que es otra fuente de radiación, que no es abundante en LEO, pero sí desencadena procesos que pueden ocurrir en LEO, entonces también era interesante hacer este ensayo. Y esto también un poco para dar cuenta de un amplio espectro y de un amplio abanico de facilidades que tenemos en distintos lugares de Argentina, que pueden ser utilizados para el desarrollo y para poder hacer este tipo de verificaciones que son importantes y que nuevamente nos permiten tener mayor valor agregado en los distintos desarrollos que tenemos, porque nuestra placa
tenía un valor agregado en el diseño en sí mismo antes de todas estas pruebas, y luego de todas estas pruebas el valor agregado es muchísimo más, justamente porque sabemos que los distintos componentes que la integran pueden funcionar en distintos entornos de radiación, en distintos ambientes hostiles, etc. Y esto es simplemente una imagen que es interesante como resultado de irradiar con neutrones. Uno puede obtener lo que se llama neutrografía, que es muy parecido a una radiografía, pero en vez de utilizar rayos X se utilizan neutrones. Y en definitiva esta imagen que está acá es justamente la neutrografía de nuestra placa. Esto que está acá, que se llega a ver muy borroso, que es este zoom de aquí, no es más que el microcontrolador. Nosotros estamos viendo la placa desde atrás y se ve muy bien el microcontrolador que está del otro lado de la placa, en algo muy parecido a lo que pasa con una radiografía, ¿no? Que se pueden ver otros elementos. Y esto que está acá, toda esta mancha negra, es un pegote que usamos para los cables, que es totalmente opaco para los neutrones, entonces es como una gran mancha negra. Los neutrones atraviesan casi todo, y en donde se frenan se generan estas manchas negras, análogo con lo que ocurre con una radiografía cuando uno se hace un estudio para ver huesos y demás. Más resultados de lo mismo, no quiero tampoco ahondar tanto en esto. Vamos a algo que me parece más divertido, que son algunos de los experimentos que tuvimos en LEO, más allá de todo lo que hicimos en tierra, pasar a muchas de las cosas que estuvimos haciendo en órbita. Y algo importante de lo que hicimos fue una validación, digamos, total del sistema. Nosotros decíamos que ensayamos dispositivos que pueden ser comerciales o fabricados por nosotros, y para tener algún tipo de referencia de que lo que estamos midiendo es correcto, que estamos corrigiendo errores, que estamos corrigiendo errores por tensión de alimentación, por temperatura, y entender que no se está degradando por la radiación todo lo que está alrededor de las placas, lo que hacemos es utilizar elementos conocidos, por ejemplo la resistencia de un kilo ohm, que cuando la medimos tiene que ser un kilo ohm, porque sabemos que es una resistencia comercial. Entonces, esto que está acá es un gráfico de la medición durante más de 1000 días en órbita. Esto es de Milanesat. Entonces es muy interesante ver cómo se va replicando esta medición. Hacemos un experimento, medimos esto una vez por día, y cada puntito es una medición de un día para cada una de las dos resistencias que tenemos para probar justamente. Luego vimos que todas estas variaciones que hay en el valor de la resistencia tienen que ver están asociadas con la temperatura, y está dentro de los parámetros esperables para esta tecnología, junto con las variaciones en temperatura, lo cual nos permite a nosotros validar a todo el sistema, validar a la obtención de datos, validar a la corrección de datos que hacemos en tierra, y nos da una idea acabada de el tiempo de funcionamiento de la placa y del sistema en sí. También verifica que estamos midiendo correctamente la temperatura, porque tiene correlación con lo que estamos midiendo con la resistencia. Digamos, es un resultado que, si bien es muy sencillo, es medir una resistencia, hacerlo a 500 kilómetros sobre la superficie de la Tierra hace que tenga digamos, que sea un poco más complejo que medirlo simplemente en tierra, y que nos ayuda a validar un montón de sistemas y de trabajo. Otra cosa interesante que hacemos, esto es en colaboración con un grupo de la Facultad de Ingeniería de la UBA, es medir radiación utilizando unos transistores comerciales. Medimos dosis total acumulada debido a un proceso que si quieren después lo podemos discutir en detalle, que se dan los transistores de efecto de campo. Logramos calibrar transistores comerciales para ser utilizados como sensores de radiación. Esto es muy interesante para aplicaciones, sobre todo en CubeSat, que está bueno tenerlo en cuenta. Es algo muy simple y que se puede hacer y que anda muy bien para poder medir la dosis de radiación que está llegando a nuestra electrónica. Estos son algunos resultados de TITA. Acá lo interesante es que este punto de acá abajo lo obtuvimos vía Twitter, a través de un radioaficionado que una vez enganchó los datos de Satellogic cuando estaban en TITA, que eran abiertos, bajó los datos, los puso en Twitter, los encontramos, vimos el punto, y fiteaba perfecto con lo que veníamos midiendo. Eso fue una anécdota divertida, pero que nos sirvió para sumar algunos puntos y poder seguir validando el sistema. Nuevamente, todas estas mediciones fueron corroboradas con modelos y estamos dentro de los parámetros esperables.
También medimos estas memorias particulares que decíamos, esto es una medición en tierra, pero vamos a ver cómo se replican mediciones similares en órbita. Estas son las memorias que venimos utilizando, se llama la tecnología RAM resistiva, por cómo funcionan estos dispositivos en sí, pero lo que quiero plantear con esto es que son dispositivos muy complejos de medir, porque tienen grandes cambios en corriente, porque son no lineales, digamos, hay una complejidad asociada con la medición de estos dispositivos, que medidos estas son mediciones ya en órbita, nos han dado muy buenos resultados con distintas tecnologías basadas en diferentes materiales, por ejemplo, óxido de titanio, esto es otro tipo de material que se llama Ivacuo, es un material que por ahí lo escucharon como superconductor, en este caso lo utilizamos de otra manera, donde tenemos resultados muy, muy interesantes y también a lo largo del tiempo vamos viendo cómo podemos ver los diferentes estados de esta resistencia, que podemos tomarlo como un 0 o como un 1. Por último, como para dar un cierre, un poco comentar lo que estamos haciendo hoy, que es el desarrollo actual, que es lo que llamamos la LABOSAT 02. La LABOSAT 02 es una computadora de a bordo que va a servir para comandar, está pensado hoy para comandar la bahía de cargas útiles secundarias de Satellogic, donde estarán los experimentos de OpenSpace de la primera edición. Está basado en un estándar, decimos estándar de comillas, porque no existe un único estándar de lo que es placas para CubeSat, pero está pensado como en el estándar PC104. Está desarrollado con materiales, con componentes COTS nuevamente. La idea es que pueda manejar 2 cargas útiles simultáneas y está pensado para ser, como dije, la computadora de a bordo de la bahía de cargas útiles secundarias de los satélites de Satellogic, pero al mismo tiempo podría ser utilizada como OBC autónoma de cualquier CubeSat. Así que esta imagen era a diciembre del año pasado, y esto que está acá es ya lo que mandamos a fabricar, y no tenemos arriba de la mesa todavía porque hay un problema con los componentes a nivel mundial, que estamos tratando de componer, de tener los componentes para armarlo, pero ya las placas están hechas, así que en breve tendremos esto arriba de la mesa para empezar a probarlo y ya empezar a armar las siguientes misiones que en breve deberán estar listas. Así que, por último, para ir cerrando, nos parece interesante remarcar que tenemos una exitosa asociación, una colaboración muy, muy interesante con Satellogic, en donde creo que hay ganancia para ambas partes. A nosotros, obviamente, el acceso al espacio, que es algo muy difícil o complejo de costear o de enfrentar como primera vez. Hay artículos que hablan que los primeros cubes han llevado adelante tanto por pequeñas pymes como por ensayos universitarios, tienen una tasa de falla muy alta, que ronda entre el 50 y el 70 y pico por ciento, una tasa de falla muy, muy alta, que nosotros logramos reducir en esta colaboración exitosa con Satellogic, tomándonos de su expertise y tomando también su ayuda, digamos, en toda esta puesta en marcha, en todas estas plataformas. Hablamos de un desarrollo exitoso de experimentos en LEO, hemos hecho experimentos científicos de interés que hemos podido publicar en revistas internacionales. Trabajamos hasta ahora en 6 satélites de Satellogic, 7 misiones LABOSAT. No hemos roto todavía nada de Satellogic, así que eso también es importante para nosotros y para ellos. Y seguimos utilizando datos de LEO para desarrollar conocimiento científico que a nosotros nos interesa. Hoy estamos llevando adelante, bueno, la plataforma LABOSAT 01 sigue activa, digamos, es algo que estamos también pensando para desarrollar experimentos. Si a alguien le interesa sumarse, también bienvenidos a escuchar colaboraciones científicas de interés. Hoy tenemos 8 placas que están prestas para ser probadas, integradas con experimentos y que podrían estar volando en breve. Se está desarrollando la plataforma, como dije, LABOSAT 02, que será esta computadora a bordo. Estamos encarando nuevos desafíos científicos que tienen que ver con sensores ópticos. También es algo muy, muy interesante. Y bueno, estamos o planteamos tanto aplicaciones de ingeniería como científicas, eso también está bueno remarcarlo. Digamos, tenemos una pata científica importante que
viene siendo traccionada por toda una rama de ingeniería muy importante, y también nos interesa y estamos avanzando un poco en la validación de componentes COTS para irradiar para distintos actores de la industria. Así que bueno, eso es un poco el resumen de cómo están las actividades hoy, y ahora me callo y los puedo escuchar a Buenísimo. ustedes para hacer preguntas e interactuar un poco. Buenísimo, Gabriel, muchísimas gracias. Voy a proponer lo siguiente, creo que hay preguntas que tienen los chicos, voy a pedir que vayan levantando la mano y poniendo ahí en el chat, digamos, cuando tienen una pregunta. Ya vi que Francesco y Sebastián se pusieron ahí. No, pero más que levantar la mano, perdón, es poner en el chat que tienen una pregunta. Este segundo segmento le voy a pedir a Tom Burroni que lo conduzca y vaya llamando por orden, digamos, a cada uno para que haga su pregunta. Pero me gustaría hacer una pregunta de este lado, que es si podías desarrollar un poco también el aspecto de la BOSAT, digamos, más allá de estos desarrollos específicos, el laboratorio que tienen y la interacción y la apertura que tienen para proyectos y para ayudar a chicos que tengan proyectos universitarios. Creo que lo que está mostrando es que hay un equipo capaz de desarrollar tecnologías innovadoras, y conducir con muchísimo rigor todo el proceso de testeo sí, desarrollo de esas tecnologías para asegurar de que la tasa de éxito, la probabilidad de éxito de esos componentes una vez que lleguen al espacio sea muy alta. Y además, digamos, estamos hablando de componentes con un nivel de disrupción significativo. Sacarle 2 ceros digamos, a un equipo es muy, muy importante. Pero creo que hay una dimensión que va más allá y me gustaría que desarrollaras, que es todo esto, digamos, de cómo la BOSAT es relevante para estudiantes y es un recurso para gente de todo el país, y cómo podrían aprovechar los chicos este recurso. Sí, digamos, nosotros estamos en constante movimiento, nos interesa escuchar propuestas, estar siempre atento a poder dar una mano en lo que sea. Esto nos apasiona, así que también corren con esta ventaja quienes vengan a buscarnos, y nosotros con esa desventaja de a veces tener el no difícil, pero nos interesa poder ayudar. Entendemos que todo lo que hacemos es una fuerte apuesta del Estado argentino, tanto para la convivencia o para la subsistencia de la universidad en sí, como los desarrollos científicos y tecnológicos, que son casi siempre financiados por las diferentes entes estatales, sea por el Ministerio, sea por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, digo, o por las distintas agencias o por el CONICET. Con lo cual entendemos que todo eso debe volver a todos y a todas de distintas maneras, ¿no? Una es en la formación de recursos humanos, que creemos que es fundamental. Otro es que todo esto que nosotros desarrollamos pueda ayudar a que se hagan cada vez desarrollos que puedan volver a la sociedad. Y también entendiendo que todo aquel o aquella persona que golpee la puerta de la universidad, de una universidad pública, tiene las puertas abiertas para venir, para conocer, para interactuar, y que se pueden desarrollar dentro de ese marco infinidad de cosas, así que estamos siempre atentos y receptivos en ayudar en lo que se pueda. Ya casi Espectacular. desde nuestra digamos, fundación que tenemos estos cimientos, así que creemos que lo colaborativo supera cualquier iniciativa cerrada en sí misma, así que eso también, por supuesto, estamos abiertos a poder dar una mano en todo lo que esté a nuestro alcance. Buenísimo. En este momento tenemos 2 equipos que están desarrollando CubeSats para órbita lunar, y de 3 unidades, y 2 equipos, y 3 equipos que están desarrollando rovers para superficie lunar, y digamos, hay representantes de estos equipos acá. Estamos en una fase, digamos, competitiva, digamos, prefinal, donde los equipos todavía no están revelando qué es lo que están haciendo los otros equipos. Pero desde ya les anticipo los equipos que Gabriel se ofreció para hacer sesiones de mentoreo individualizadas, y eso la verdad es súper generoso, digamos, muy en el espíritu de lo que acaba de decir Gabriel, digamos, abriendo su agenda de forma generosa, y estoy seguro que va a ser un recurso muy valioso para ustedes.
porque aparte tiene esta vocación pedagógica y esta generosidad que les estaba diciendo, pero aparte todo este rigor y esta experiencia que creo que es muy, muy valioso. Con eso, Perdón, digamos, Ignacio, te interrumpo un sí, segundo. Por otro lado, sí, si lo quisiese pensar incluso de una manera egoísta, estamos generando un ecosistema y de este ecosistema conviene estar adentro y no afuera. Probablemente en esta sala en este momento esté el futuro de la industria aeroespacial en Argentina, así que si lo quisiese hasta ver desde un punto de vista egoísta, uno diría conviene estar en contacto con todo el mundo porque lo que uno da después vuelve, así que en ese sentido hay que fomentar esta creación de estos ecosistemas y que el ecosistema sea cooperativo. Está buenísimo y que todos podamos aportar creo que es fundamental. totalmente, buenísimo, buenísimo. Bueno, y sin duda, digamos, acá hay una cantidad de gente, digamos, estoy seguro que hay mucha más, digamos, de lo que hay acá, pero, digamos, hay mucha gente que, digamos, está haciendo proyectos que tienen muchísimo futuro y aparte desarrollando capacidades que creo que van a ser, con esta explosión que vamos a ver en el espacio, en los próximos años van a ser muy útiles y van a llevar a todo el desarrollo de un ecosistema, como decías, con mucho, mucho potencial. Bueno, si les parece, entonces yo ahora le paso la batuta a Tomás para que vaya conduciendo la parte de preguntas y respuestas. Tomás. Dale. Sí, bueno, yo no tengo ninguna pregunta, por suerte ya conocía este tema, eh, así que pasamos al primero, Francesco, adelante. Bueno, gracias Tom. Hola Ignacio, hola Gabriel. Y Tom, obviamente. Es muy gracioso porque cuando estuvimos al principio del proyecto, leí de Lobosat y en un informe del UNSAM, que estaban promoviéndolo y que esto que el otro, de una plataforma, entonces ahora me parece muy loco que esté hablando justo con vos, ¿no? Pero mi pregunta, primero que nada, iba por el lado de si lo que están haciendo, parte de la placa de desarrollo, el PCB, los componentes y demás, es open source, si se tiene información o datasheets para saber si se tiene ADC, si se tiene algún clock interno, amplificador. De hecho, es más, justo creo que una de las cosas que vos mandaste era un amplificador operacional, que dijiste que se nos murió este componente y dije, eso sale de que es un componente, un amplificador operacional. Entonces, nada, mi pregunta iba por el lado de todas estas cosas son open source, podríamos tomar algunas cosas para nuestros proyectos o todo esto se lleva a una charla a privado con nosotros. No sé si es de pública información o no. Bien, ¿qué tal, Francesco? Hoy no es todo open source, en el sentido que no es que entras a alguna cuenta de GitHub y te puedes descargar las cosas. Lo cierto es que terminamos haciendo publicaciones científicas y uno en la publicación científica muchas veces pone todas las cartas sobre la mesa, pero hoy no tenemos un proyecto que uno se descarga y está todo acá y es un Arduino para poner en órbita. Y no estamos yendo hoy por ese camino, que podría ser un camino totalmente válido. Pero hoy no estamos recorriendo eso.